Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 6, y también Proverbios capítulo 25, versículo 15. Fíjese las canciones que se cantaron, fíjese la conexión del Espíritu. Aprenda a darse cuenta que no, esas cosas cuando suceden es porque realmente está el Señor en medio de su pueblo. Si lo encontró, se pone de pie en reverencia a Dios y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbio 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbio 25:15: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Tomen asiento. El tema es cómo corregir al hermano. Seguramente usted por ahí ve cosas que no están de acuerdo a la palabra, que no están de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y siempre, hermano, cuando se hace algo que está en desacuerdo con la Biblia, nos va a traer problemas. Usted, supongamos, ve a algún hermano que en un momento se pone violeta, azul, rojo. En otras palabras, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, todos podemos estar propensos a, en un momento, perder nuestro control en nuestra vida. ¿Alguna vez a usted le agarró la ira o no? Si usted se anima a levantar la mano, ¿me entiende? Si le agarró la ira, levántala. Yo voy a levantar las dos porque muchas veces, hermano, me agarró la ira o no. A veces con la familia, a veces dentro de la misma iglesia, a veces con los vecinos, a veces con personas que usted se cruza en la calle, ¿me entiende? Y allí usted pierde el control, pero alguien los ve. Y la Biblia también dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que esas discusiones que a veces se puedan armar entre los hermanos es para perdición de los oyentes o de los que viven o los que ven. Entonces, supongamos, ven algún líder de la iglesia que se excedió, que se salió de control, y entonces eso lo miran, se ponen en discusión con respecto a ciertas palabras o doctrinas, es para perdición de los oyentes. Y nosotros no estamos para perder personas, sino para ganar personas. Nosotros no estamos para que las vidas se pierdan, sino que lleguen a conocer a Jesucristo, que tengan un encuentro con Él, que puedan realmente ser transformados por el poder de Dios, que podamos lograr que a los que dudan los podamos convencer, que a los que por ahí les cuesta caminar los podamos forzar a entrar al reino de los cielos. Todo eso es Biblia. La Biblia dice todas esas cosas. Yo no tomé todos los textos aquí, pero es claro en cosas. Entonces, misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan mal. Ahora dice, cuando vas a tratar con una persona como el rey, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Hay personas dentro de la iglesia que tienen lugares de príncipe. Amén. Y la lengua blanda quebranta los huesos. Si usted le habla en el mismo tono, si usted se eleva, si usted, se calienta, como dicen algunos, usted ya no está usando lo que dice la Biblia. Con misericordia
y verdad. ¿Qué es la misericordia? Es el amor de Dios en acción. Pero allí hay que tener control de nuestra vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia, porque es el fruto del Espíritu y es un solo fruto que al recibir el Espíritu Santo usted ya lo tiene. Ahora, ¿lo tiene en acción, lo tiene en función o lo tiene allí medio oculto? Y 2 por 3 aparece su carnalidad o nuestra carnalidad. Por nuestro carácter. Los caracteres todos son buenos. Hay 4 caracteres que se mencionan. Algunos son melancólicos, otros son flemáticos, otros son coléricos. Hay con el colérico, pero todo eso es necesario. ¿Por qué? Porque vos vas a ver en la Biblia a un Juan durmiendo al pecho del Señor, acostado sobre el pecho del Señor, pero vas a ver a un Pedro totalmente avasallante, y sin embargo Dios dijo, a este le tengo que dar la iglesia porque necesito un hombre de carácter. ¿Está? Es importante que usted entienda esas cosas. Entonces los caracteres importantes. Usted va a ver gente que llora todo el día y hay gente que no llora nunca. Son distintos. Pero todo eso está dado a la iglesia y cada uno lo tiene o no lo tiene. Amén. ¿Me está siguiendo o no? Entonces el tema es cómo corregir al hermano. Ahí está, con misericordia. Y verdad, la verdad, hermano, usted la tiene que conocer. Usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que estudiar la palabra. Qué importante que hay personas que no pertenecen todavía a la iglesia, pero se han enterado que tenemos seminario y ya pidieron a ver si pueden venir a estudiar la palabra. Pero sí, vengan, no hay ningún problema. Yo pregunté en un momento quién era el maestro o la maestra que iba a estar enseñando a esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar con verdad. Y la verdad, hermano, está en la Escritura. Yo estoy hablándole a personas que son profesionales y son católicos, ¿me entiende? La doctrina católica no cierra. ¿Escuchó? Tienen problemas por todo lado. Porque si el ministro de Dios debe ser casado y con hijos y que gobierne bien su casa, sino cómo cuidará de la iglesia al Señor, entonces ya dígame usted si esto está bien o no. Si la Biblia me dice prohibirán casarse, entonces ya dígame si está bien o está mal. Hola. Estos días, con la muerte de lo que es el Papa Francisco, la palabra Papa significa padre, ¿escuchó? A ningún hombre sobre la tierra llamaréis Padre, porque uno vuestro Padre que está en los cielos. Vamos, hermano. La Biblia es clara. Amén. ¿Quiénes son estos? Tus hermanos y tus hermanas te buscan, están afuera y quieren hablarte. Y el Señor señalando a uno de sus discípulos, aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi madre, mi hermano, etc. Entonces, la Biblia te va derribando todos los argumentos que hoy se están utilizando. Amén. La Biblia habla que es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Entramos a Apocalipsis. ¿Van todos los gobiernos del mundo allí? Hola. ¿Está rodeada de 7 montes? Hola. Vamos, hermano. Estamos hablando de doctrina. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué Lutero se levantó en contra de todo el papado e hizo lo que hizo? Porque encontró que el justo por la fe vivirá. Y si se aparta no agradará a mi alma. Entonces no es por obras, sino por creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Él allí dio su vida, lo que más tiene el hombre, vida, lo que más debe cuidar, y la dio por usted, por mí, por toda la humanidad, porque todos nosotros hemos pecado y estábamos instituidos de la gloria de Dios. Entonces Él dice que entró en un tabernáculo no hecho de manos humanas, en los cielos, y dijo: Padre, lo que usted demandaba, que un justo muriera por los injustos, he aquí yo di mi vida por todos. Entonces, cuando ya no hablan de que la Virgen es inmaculada, el inmaculado sin pecado es Cristo. Bueno, doctrina, ahí tiene doctrina, parte. Pero a veces, cuando se llora la Biblia junto a un calefón, como decía el varón del tango, para los que tenemos más años lo recordamos, los jóvenes, ¿quién será este? Bueno, busque, estudie, ¿me entiende? El que cantaba, con García lo estuvimos escuchando ayer, anteayer, el cambalache. Julio, Julio Sosa, el varón del tango, que le dice, algunos son gardelistas, otros somos de esa línea, vos nos gusta, ¿me entiende? Siglo XX, cambalache, problemático, infervible, el que nos llora no mama, el que nos fana un gil. ¿No dice eso? Y el siglo XX, ya estamos ahora en él. ¿Te imaginas cómo todo se está corrompiendo cada día más? Bueno, hermano, estas cosas usted tiene que leerlas, usted tiene que estudiarlas. Usted, cuando hay alguien que le pida razón de su fe, la fe de Jesucristo que Él ha dejado, es todo el contexto bíblico, todo lo que dice la Biblia. Usted, hermano, tiene que saber trazar la palabra. ¿Con qué? Con misericordia y verdad. Esa verdad está en la Biblia. Amén. No solo me acompaña. Ahora, ¿cómo va a aplacar al príncipe? La lengua blanda quebranta los huesos. Cuando usted le habla a una persona de esa manera, va a encontrar la victoria. Yo busqué un testimonio de la época de la esclavitud. Vio que la Biblia también habla de la esclavitud. Gracias a Dios se rompió la esclavitud. Se declaró en un momento todas las personas libres, pero antes los esclavos eran los negros. Los buscaban en el África y buscaban los más grandotes y los traían para hacerlos pelear en el ring, algo que todavía sigue existiendo, ¿o no es así? ¿Me entienden? Y esos los tenían como esclavos y esos tenían que hacer toda la labor. La injusticia que se han hecho con esa gente por simplemente nacer negros. ¿Sabe qué triste que es eso? Porque tú no pediste cómo llegar a este mundo. Amén. ¿Llegaste? ¿Cómo sos? Tostado, marrón, cara pálida. No sé. No pediste cómo. Llegaste. Amén. De acuerdo a tus ancestros. Llegaste con ojos verdes, llegaste con ojos marrones, llegaste con ojos más oscuros. Llegaste. Amén. Pero el racismo existió y va a existir toda la vida, ¿o no es así? Yo cuando viajé a España y de ahí fuimos a Italia y fuimos a Suiza con mis hermanos gitanos, ¿me entiende? A mí, a distintos viajes que hicimos, pase. Yo dije, ¿por qué a mí me dejan pasar tan fácil? Le dije al pastor de allá, dijo, porque vos sos un alemán, por eso. A los negros los tenía allí, los controlaba, que esto, que el otro. El racismo existe, existirá siempre hasta que venga Cristo y ponga final a las cosas. Y nosotros dentro de la iglesia tenemos que tener cuidado. ¿Cómo trata usted a una persona y cómo trata a otra persona? ¿Cómo trata al que tiene plata y cómo al que no tiene plata? Ojo, hermano, que estamos hablando cómo corregirnos, cómo enseñarnos, cómo tratarnos.
Yo siempre digo a Graciela y a otros que deberíamos estudiar relaciones interpersonales y relaciones humanas, porque ese es el problema más grande que tenemos dentro de las iglesias cuando, hermano, tenemos una razón para razonar y ver las cosas de una manera diferente y distinta. No somos como los animales, aunque los animales nos están dejando últimamente ejemplos. ¿O no, hermano? Amén. Entonces, hubo alguien que tenía un esclavo, ¿me entiende? Y dijo, desde hoy en adelante eres libre. Podés hacer lo que vos querés. Ir allá, tomá, te doy la libertad, te la escribo, ya no eres más esclavo mío, puedes hacer lo que quiera. Le agradeció, este hombre se va caminando, mira hacia atrás y ve que el esclavo le sigue y le dice, escúchame una cosa, si yo te he hecho libre, si ya puedes hacer lo que quieres y puedes ir a todos lados. Y siguió caminando y el esclavo lo siguió, entonces vuelve a parar y dice, pero escúchame, ¿entendiste que ya no eres esclavo, eres como yo, puedes hacer lo que quieras? Y él dijo, sí, mi amo, decidí seguirlo a usted, porque compró mi libertad. Eso hizo Cristo. Él nos hizo libre. No mi ley. Él nos hizo libre. Él pagó con su vida por nuestros pecados. Él nos dio esa plena libertad para entrar a los cielos. Entonces hoy nosotros, hermanos, le seguimos porque lo amamos, porque entendimos su doctrina, porque sabemos que vamos a pasar el cielo, la tierra, todo va a pasar y vamos a entrar un día y vamos a ver a nuestro Hacedor cara a cara. ¿Entendió? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué nos gastamos? ¿Por qué estamos allí como árboles que ya estamos por caer, pero seguimos? Porque los árboles mueren de pie. Porque Él nos compró con su vida. Porque Él nos libró del pecado. Porque ya no somos esclavos. Amén. Y en la manera que nosotros vamos reconociendo nuestras debilidades, vamos reconociendo nuestros malos hábitos, las concupiscencias, que hay buenas y hay malas, ¿me entiende? Entonces es allí donde va al Señor y le decimos, Dios mío, por favor, no quiero ser más un esclavo de esto que me está pasando. Entendí tu palabra, entendí que yo no puedo seguir así de esta manera, murmurando, hablando de uno, hablando del otro, sacándole el cuero a este, sacándole el cuero a otro, mirando los defectos, ¿me entiendes? Señalando, hermano, con el dedo, cuando hay 3 dedos que nos señalan a nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque a veces hay personas que ya venimos. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela y venía de la escuela. Y mi esposa ya se empieza a reír porque ya sabe toda mi historia. Y todas mis tías se juntaban todas ahí para sacarle el cuero, hasta los búfalos le sacaban el cuero. Y ellas esperaban que yo viniera, como yo era muy travieso. Tenía los pelitos bien parados, no como ahora veo que se me volaron las chapas, ¿no? Tenía pequitas acá, porque andaba todo el día en el sol, ¿me entiendes? Y cuando yo venía caminando, ellos estaban así, agachaban la cabeza y yo sabía que ellos estaban riendo de mí. Sacaba el guardapolo, ¡trac!, volaban los botones, le agarraba la cartera y se la tiraba encima, porque se burlaban de mí. Yo desde ahí, hermano, que aborrezco tanto ese chusmerío que hace tanto daño a las personas. Pero hay gente que dice, tengo este problema, dígaselo al Señor y reconozca.
Hay personas que son avaros, que tienen unos cocodrilos adentro del bolsillo, que no meten la mano, no sé, cosa que me va a morder. Cuando se ama, hermano, se da todo. Y fíjese que el primer mandamiento es amar a Dios y luego a tu prójimo. Está primero Dios. ¿Cuál es tu prójimo directo ahí en tu matrimonio? Tú eres la cabeza como hombre, tu esposa es tu prójimo inmediato. Amén. Y usábamos estos días, hablando con algunos hermanos, cordón de 3 dobleces no se corta fácil. ¿Está? Y decíamos que por ahí alguien dijo, ya se le cortaron 2, queda uno solo. Se corta este solo, chao, divorcio, mándate a mudar. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces yo le decía, bueno, pero cordón de 3 dobleces, cuando hay un hombre y una mujer que se unen, son 2. Pero ¿cuál es el tercer doblez? El hijo. Por los hijos no hay divorcio tan fácil. ¿Sí o no? Porque ahí vos ves el fruto de tu amor. Ahí ves el pacto hasta que la muerte nos separe. Ahí ves muchas cosas. Amén. Entonces, qué importante, hermano, que es todo eso. Qué importante. Que podamos entender y comprender. Yo muchas veces me he olvidado del cumpleaños de mi esposa. No una vez. Y ella me tuvo que decir, te olvidaste que hoy cumplo los años. Ya, hermano, que vayas a correr allá y vengas con un florero grande así, ¿me entiendes? Te olvidaste. Y ayer, sábado, cumplió los años mi hija Vanessa. Hola, Vanessa. Nadie nos acordamos del cumpleaños de ella. Hasta el esposo, no sé. Entonces ella le dijo, mi amor, ¿te olvidaste que hoy cumplí los años? Ay, amor mío, le hablaba. Ahí lo tiene grabado todo y me lo hizo escuchar. ¿Me entiende? Me olvidé. Yo me olvidé también muchas veces. Pero el amor, hermano, está en la acción diaria. Cada vez que mi esposa me daba un hijo, yo estaba muy feliz porque yo fui único hijo. Y cada vez que ella me daba un hijo, que la primera fue Paola, ¿me entiende? Yo no iba a mirarla a Paola, fui a verla a ella con un regalo, con un televisor, que esto, que lo que pudiera. Amén. Y después miraba a la guachita, Y ahí vienen las peleas de los suegros con los consuegros, las suegras con las suegras. No, este salió a mí. No, él salió a mí. Mira la cara, mira acá. Salió de un poco de cada uno. ¿Me entiendes? Pero ahí está. Dios te bendiga. Cristo compró tu libertad. A Él le debes todo. Con Él te vas a encontrar un día, cara a cara. Ausente este cuerpo, presente el Señor, pero preparémonos para que cada día podamos entrar con plena libertad a la eternidad. Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es el amor de Dios en acción. Hay acciones, en compasión. Uno tiene compasión de la gente, tiene bondad y perdón de Dios que muestra hacia la humanidad. Esa es la misericordia. Nadie merecemos nada, pero Él nos ama, Él muestra su misericordia, su compasión para esa humanidad, especialmente aquellos que no lo merecen. Hay mucha gente que no merece nada, pero el Señor tiene misericordia, amor por los perdidos. Así nos enseña a nosotros que debemos ser nosotros. Si usted va a demandar a todo el mundo, todos tenemos defectos, y uno más que otro, y uno de una manera y otro de otro. Pero si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener misericordia de las personas? Amén. ¿Está claro? Entonces es un atributo divino que se manifiesta en sus acciones
de gracia. Amor, fidelidad. El amor, hermano, está mencionado en la Biblia de tres maneras. El amor erótico, que algunos dicen, bueno, por amor, eso es un amor. Está el amor fileo, de la amistad, estoy usando palabras griegas, y está el amor ágape. El amor con que Dios nos amó es el amor del ágape, el amor del sacrificio. Usted se sacrifica por las personas que usted ama, usted se sacrifica por su esposa, usted se sacrifica por sus hijos, usted se sacrifica por los hermanos en la iglesia, por el que sufre, por el que padece, por el que está mal. Usted siente ese amor por ellos. Y va y los trata como tal. Y hay personas que son muy pobres, pero son más orgullosas que el más rico. Y son más soberbias que el más rico, para decirlo de esa manera, para que lo entienda y lo comprenda. Y no es fácil. Amén. Pero allí usted usa la palabra. La palabra. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice acá, mira lo que dice allá. Y esa persona llega un momento que se le quebrantan los huesos. Llega un momento que con el temor de Jehová, el temor de que está entrando en la fe de Jesucristo, porque la fe viene por el oír la palabra. Usted da la palabra y empieza a producirse lo que se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, hermano, empieza a mostrar las buenas obras. Porque fe sin obra está muerta. Entonces estamos hablando al revés de lo que enseña ciertas doctrinas por allí, que ya mencionamos. Ahora, ¿qué dice, hermano? Gracia, amor y fidelidad. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 al 19, si fuéramos infieles, fíjese, habla de nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Quién permanece fiel? Nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser infieles, Él va a permanecer fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué importante cuando usted fue superando todas las cosas y usted ya es fiel, porque ya no se puede negar a lo que es. Su identidad, su credencial. Como le hablé muchas veces del gato malevo. Yo cuando prediqué en Canadá sobre el gato malevo, me hice famoso. Estaban allí un abogado, ciertas personas, y algunos de Argentina medio me quisieron hacer callar, ¿me entiendes? Pastores, un momentito, déjenme escuchar lo que está diciendo este hombre. Y ahí, claro, era un abogado que estaba ahí escuchando. Entonces yo le hablé del gato malevo y le hablé de una comunidad de gatos que habían crecido en una forma tremenda y cada uno tenía su casita y tenía su alimento y tenía todo lo que necesitaban hasta que entró una rata gigante y perdieron la paz. Entonces dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta gata gigante que entra allí a nuestro depósito y nos come todo? Y alguien dijo, vamos a buscar a alguien que se llama el gato malevo. Y fueron a buscar el gato malevo, un gato medio ya de años, todo el pelo así nomás, nada de estar peinadito. Y él estaba tirado allí y le dijeron, mire, tenemos este problema, hay una rata gigante que entró y ahora perdimos la paz. Usted puede resolvernos el problema, pero ¿cómo no? Bueno, ¿cuál es el pago? Bueno, yo quiero asegurarme de por vida que ustedes me van a dar la leche todos los días, mi alimento. El gato ya estaba medio viejo. ¿Vio? Cuando uno llega viejo hay que asegurarse de una jubilación, algo. ¿Me entiende? Y el gato le dijo, sí, yo le resuelvo el problema. Y fue y se acostó allí, a donde estaban todos los alimentos de estos gatos.
Y por ahí entra la rata gigante entrando por el pueblo, caminando, y todos se encerraron en sus casitas y miraban por las ventanas a ver qué pasaba. Y cuando llegaron allí a donde estaba el depósito de comida, la rata va a entrar adentro y de repente entra y sale desfavorida corriendo y dice, ¿qué le habrá hecho? Entonces simplemente le van y le preguntan, ¿qué le hizo a la rata que salió disparando? Y dice que el gato sacó su credencial de gato. Usted tiene credencial de un buen cristiano para que las ratas huyan. Decirle hola a tu hermano que está al lado tuyo. Amén. Cristo es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Usted, si él logra ser una persona fiel, entonces dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ojo, nenes y nenas y jóvenes que a veces se ponen a discutir y no sacan al aire lo que tenían que sacar. Alala, nos dio un palo el pastor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomen como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Siempre hay gentes metidas que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Qué triste que es cuando usted tiene oído para oír a gente que no ha dado testimonio. Qué triste cuando hay gente que se sienta a la mesa y a veces se sienta hasta con pastores que no averiguaron de a dónde salieron estas personas, cuando la Biblia dice que no debemos sentarnos con ninguno que fuere ¿qué? Llamándose hermano, fuere ¿qué? Fornicario, avaro, ladrón, borracho, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tal ni comáis. Hola. ¿Dice la Biblia eso o no dice? Entonces usted no puede decirle a cualquiera, bienvenido, sentate a comer. Usted tiene que saber que si él se llama hermano, no es un fornicario, no es un ladrón, no es un borracho, no es un maldiciente. Es una persona que ha vencido el sistema mundo. Sin embargo, hay de estas personas. Bueno, espero que me entienda. Hebreo capítulo 12, el autor de la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál sería nuestro gozo? ¿Por qué pagamos un precio, sufrimos y luchamos? Porque, hermano, vemos almas salvadas. Cuando yo vine a esta ciudad no había nadie. Solamente ahí entré a Agrovial. Y allí, hermano, comencé a predicar el Evangelio. Ahí está nuestro hermano Luisito Cabral, le decimos Luisito. ¿Me entiende? Hasta el día de hoy, Dios le dijo, vos vas a ser testimonio de esta iglesia. ¿Me entiende? Él ahora está bien arregladito, ¿vio? Pero en ese tiempo tenía un nido de loro en la cabeza así. Y cuando yo le hablé de que no hay que hacer acepción de persona, un poco más me echa. Bueno, pero hablamos palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza, hasta que se convirtió él y se convirtió
la familia y comenzaron a ver frutos. Hola. Así que yo hice muchas cosas con él. Así con esa lana que tenía en la cabeza, lo cargaba en mi moto NSU que traje de venado tuerto y ahí lo llevaba a la casa. Hay que hacer muchos sacrificios a veces para ganar a una persona para Cristo. Hay que ceder derechos para poder llevarlo al camino de Cristo. ¿O no es así, hermano? Pero el gozo puesto delante de mí, ¿cuál era? Esto que usted está viendo. Yo sabía que un día se iban a convertir muchas vidas. Dios sabía que un día iban a llegar muchos hermanos de distintos lugares para alabar el nombre del Señor. Amén. Y la hemos pasado con Graciela. Amén. Y seguramente usted también la está pasando o las ha pasado. Pero sepa que el Señor dio su vida viendo el gozo de ver a miles y miles y millones que no se pueden contar, dice la Biblia, vestidos de ropa blanca y fina, porque Él pagó el precio. Decirle a tu hermano, hay que pagar el precio. Hay que pagarlo. Amén. Entonces dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Usted, por ver el gozo que va a tener el día de la recompensa, sufre, padece, paga un precio, se esfuerza, lucha, viene a la iglesia, convoca, ofrenda, diezma. Hermano, todo esto es así. Amén. Entonces Él sufrió la muerte de cruz por ver delante de Él miles y miles de seres humanos vestidos de ropas blancas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 17. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos. Allí va a estar usted. Allí voy a estar yo, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, porque Cristo murió por nosotros, porque Él nos hizo aptos para la eternidad. Amén. Lenguas estaban delante, tronos, toda nación, tribu. Aquí, hermano, no hay racismo. Por eso le predicamos a los gitanos, le predicamos a quien podemos predicarlo, los forzamos a entrar, le hablamos, pero usted tiene que prepararse. Usted tiene que prepararse. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro diciendo, sobre su rostro delante del trono y adoraban a Dios. Ahí habla de los patriarcas, ahí habla de los evangelios, habla de los que tienen ojo de adentro y de afuera. Bueno, no voy a explicar ahora todo esto, pero dice, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Piense en el cosmos. Piense en esto que no podemos entender.
Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. En esta vida vamos a tener tribulaciones. En esta vida, por la causa del Señor, van a decir muchas cosas de nosotros. Nos van a tratar de locos, nos van a tratar de fanáticos, nos van a decir tantas cosas, hermano, pero allí está, hermano, aquellos que han creído realmente y que están dispuestos a pagar el precio. Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Es la sangre que nos limpia. No es la sangre de otros, no es de los idólatras, no es del gauchito Gil, ni la difunta Correa, ni el San Seferino, de acuerdo a la provincia, ni el San La Muerte, ni de la Virgen María. Hermano, es del Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El cielo pasará, la tierra pasará, pero los que guardan mi palabra permanecerán para siempre. Un día tendremos que salir de este tabernáculo, este cuerpo. Y un día, ausentes a este cuerpo, presente al Señor. Como Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo celestial, también nosotros. Un cuerpo que pasaba las paredes, un cuerpo que pasaba, hermano, y de repente pasa a vosotros, estaba ahí en medio. ¿Y cómo pasó la pared? Es que es un cuerpo diferente. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Yo le decía a mis nietos que tenemos cuerpo. ¿Cómo hizo? Y que sí, tenemos cuerpo animal. Pero un día vamos a tener cuerpo celestial. ¿Ah? Amén. Vamos a pasar. Vamos a resucitar. Vamos a subir a los cielos. El Señor nos va a recibir primero en las nubes y nos va a llevar a la gran boda del Cordero, a la gran cena, mientras en la tierra, hermanos, son 7 años de caos, cual nunca lo hubo sobre la tierra, donde se levantará el anticristo, donde destruirá totalmente la Iglesia Católica, donde se levantará contra todo lo que se llama Dios. ¿Lo leyó? ¿Está en la Biblia? Serán días cuando nunca lo hubo sobre la tierra, dice la palabra. Así que, ¿qué cree usted? Amén. Este texto, hermano, yo le llamo laberinto de Dios. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Él no nos dará más carga de las que podemos llevar. El gran problema es cuando nos ponemos carga que Dios no nos puso. Ahí está el problema. ¿Qué problema cuando los jóvenes quieren formar familia y no saben esperar en Dios? Y allí tienen la edad donde toda persona naturalmente busca formar una familia y muchas veces se elige mal. Cuando usted se equivoca en la elección, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que, pastor, yo lo encontré en la iglesia, pero era el yugo desigual, porque si ese joven tenía un ministerio para ir a las naciones como misionero y tú no lo tienes, ¿cómo lo vas a seguir?
¿Estás arruinando algo? Donde Dios, hermano, tiene propósitos. Yo sé que caminamos y llegamos hasta donde hemos llegado y creemos que vamos a llegar hasta donde Dios quiera, porque tuve una esposa que me siguió. Y había que seguirlo a este ruso. Ay, ay, ay. Usted no lo conoció cuando ella lo conoció. Hable con ella nomás, ya va a ver. Y a lo mejor alguna esposa por ahí, sí, entonces no conoció a mi marido, lo que era este. ¿No? Estábamos mirando algo el otro día con Graciela. Voy a acomodar esto, se me cayó. Porque hay cosas que son interesantes. Y estaba hablando de vaso más frágil, y estaba hablando de que hay hombres que están con un martillito, ¡ting! ¡Ting! Pero escúchame, se va a romper. Sí, no se va a romper. Ella me ama, ella me perdona, ella es más sensible, tenemos hijos, tac, tac, hasta que en un momento, tac, se rompió y cayó al suelo. Entonces le dice, júntalo ahora, ármalo. No lo junta más, ni lo arma más. Cuidado, varones, con estar golpeando, tac, tac, tac. Yo a veces se lo digo, cuidado con el perro bulldog. Wow, 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 wow. Cuidado. La mujer es un vaso más frágil. No es que usted no sea frágil, la mujer es más frágil. Se quebranta más fácil, llora más fácil, más sentimental. También le gusta mucho, porque tiene su característica también, ¿no? ¿O no? ¿Qué me dice, hermano? ¿Es así o no? Yo le miro la cara a cada uno y mirá. 1 Corintios capítulo 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, siempre las tentaciones. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso le llamo el laberinto de Dios. Siempre, hermano, hay una salida. En el laberinto usted entra, no puede, va por el otro lado, no puede, va por el otro, pero por ahí hay una salida donde usted tiene que encontrarla y sale. Siempre Dios va a dar la salida a esa situación que puede estar enfrentando. Quiero concluir con algunos textos más. Filipenses capítulo 4, verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo. Amén. Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. ¿Cómo anda, hermano? Bien. Tiene una cara, hermano, por favor. Enojo, ira, gritería, maldicencia y todo malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso, con misericordia y verdad se corrige el pecado, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la manera que el Señor nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a quien sea. Amén. Tenemos que perdonar, porque Dios nos perdonó. Y qué lindo que es, hermano, cuando a través de la palabra vamos reconociendo nuestros errores.
Porque la palabra golpea, golpea, martillo que quebranta la roca, el corazón endurecido, pa, 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 hasta que en algún momento reaccionamos, nos damos cuenta y entonces vamos al Señor y decimos: Dios mío, perdóname, ten misericordia de mí. Él es Alfa y Omega, Él siempre, A y Z, siempre tiene una salida. A veces hay gente que se va. A mí no me interesa tanto el que se va, me interesa más qué es lo que le dice usted al que se va. Ahí está la clave. Porque muchas veces las personas se van por tantas situaciones que tienen encima o por tantos problemas que se cargaron, porque Dios no va a dar más carga de las que podemos llevar. No va a dar más carga. Pero se han puesto tantas cargas, se han puesto tantos problemas encima. Entonces, hermano, si usted no paga sus deudas, va a venir su acreedor y va a querer esclavizarle sus hijos, dice la Biblia, como la viuda, que su esposo era un pastor o un siervo de Dios, pero murió. Y entonces vino su acreedor y le dijo: págame lo que debe. Y ella no tenía. Entonces él quiso tomarle sus hijos. Qué triste cuando el enemigo puede tomar nuestros hijos. Pero allí había un profeta que era Eliseo. Y dijo: ha venido mi acreedor y quiere tomar mis hijos como esclavos. ¿Qué tienes en casa? Tu sierva nada tiene, un poquito de aceite. Muy bien. Ve y pide prestado vasijas de aceite, vasijas vacías, y tú enciérrate. Y entonces fueron y buscaron vasijas. Eso tiene que ver que usted tiene que salir afuera a buscar las vasijas que están vacías, somos vasijas, y que usted puede llenarlas, esas vasijas, esas personas. Y trajeron las vasijas y entonces empezaron a echar aceite, y el aceite no se acababa hasta que llenaron las últimas vasijas. Y dijo: hay más vasijas, no hay más. Entonces cesó el aceite, porque Dios va a dar, va a dar, va a dar, va a dar para resolver los problemas de las personas. Pero hay un momento que, de acuerdo a su fe y su acción que ha tenido, va a dar vasija o no va a dar vasija. Entonces le dice: ve y vende las vasijas y paga a tus acreedores, y tú disfruta de las vasijas que tienes ahora. Así que la viuda resolvió el problema, porque fue el lugar donde tenía que ir, al profeta de Dios, al hombre que Dios estableció. Amén. Para oír de esa gracia y resolver su situación. Muchas veces estamos así. Tenemos que ir y buscar el consejo, el aceite, para que no tomen nuestros hijos. Qué triste cuando nuestros hijos terminan en situaciones horrendas. Amén. En la droga, en cosas que no deseamos que estén. Pero muchas veces nos hemos olvidado de las reglas que Dios ha establecido. Él es santo en toda su manera de vivir, y nosotros debemos ser santos. Y un santo se aparta cada día del pecado. Amén. Y quiera Dios que esa palabra que salió el sembrador
No caiga en el camino para que los demonios no te roben la palabra. No caiga allí en pedregales y que no eches raíz, porque en días va a caer la prueba y te vas a secar. No caiga entre espinos y que por ahí has llegado tan necesitado y has crecido económicamente y después ya te olvidas de Dios porque los espinos ahogan la palabra. Ya no tienes tiempo para orar, ya no tienes tiempo para ir a la iglesia, ya no tienes tiempo para leer la Biblia, ya no tienes tiempo para ofrendar ni diezmar, ya estás ahí metido en tu negocio y ese negocio te va a ahogar el fruto y aún lo que tienes se te quitará, dice la Biblia. Pero quiera Dios que haya caído en 30, 60 y 100 por uno, porque entonces recibirás la recompensa. Ahora el que siembra 30, hermanos, simplemente salva la cosecha. El que siembra 60 tiene una ganancia. El que gana 100% tiene buena cosecha. Yo me acuerdo siempre del campo. Cuando aramos, sembramos, de día, de noche. Y cuando venía una buena cosecha, qué lindo, hermano. Se llenaban los hilos, había abundancia, pero cuando venía una mala cosecha, yo me acuerdo siempre, cuando íbamos al maizal y cortábamos los choclos, justo para comer y los poníamos dentro de un tarro de 20 litros con agua y ahí los hervíamos con sal, y después qué rico esos choclos comerlo. Qué lindo ponerlo arriba de la brasa y darlos vueltas. ¿Te gusta, no? Amén. Porque había abundancia. Pero qué triste cuando salía un choclito así nomás, lleno de gusano. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y luego no se vaya porque tenemos presentación de niños. La iglesia crece a través también de la multiplicación de niños, donde estamos trabajando por educarlos y formarlos, preadolescentes, adolescentes, tratando, Dios mío, de las cosas que por ahí están cayendo, sean afirmadas. Así que usted trabaje en torno de todo esto, porque eso es maravilloso. Padre, te damos gracias, porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra. Queremos seguir llevando adelante tu iglesia, tu obra, sabiendo, Dios mío, que siempre lo mejor está adelante. Un día estaremos contigo, un día el cielo pasará, la tierra pasará, pero creemos que los que guardamos tu palabra, la vivimos y la practicamos y la ponemos por obra, alcanzaremos, Dios mío, la eternidad. Señor, tú has dado dones a la iglesia y esos dones puedan ser puestos en acción y en actividad en favor de los hermanos y de la iglesia. Hoy nos has hablado que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Que siempre podamos tener presente que un día nosotros estuvimos allí perdidos y que otro nos vino, nos habló y nos tuvo paciencia y nos soportó y sobrellevó las cargas y hoy podemos estar aquí alabando y ensalzando tu nombre. Señor, bendigo los hermanos. Les he hecho bien con esta palabra, pero esta palabra ha venido de tu boca, de tu presencia. Por eso, muchas gracias. Ahora nos queremos encomendar a ti, Señor.